Esto es importante entenderlo porque muchos de nosotros vemos la iglesia como una religión en vez de verla como el gabinete de Dios aquí en el cielo para establecer el reino de Dios. ¿Alguien está aquí? ¿Me está entendiendo? No somos una mera religión, no somos un grupo que simplemente se reúne los domingos. Somos la junta, somos el gobierno de Dios aquí en la tierra para establecer los decretos del Rey. La resurrección de Jesucristo es importante. Jesús entregó su vida y resucitó por nosotros para que nosotros pudiéramos experimentar ahora vida eterna. ¿Cuántos están listos para recibir una palabra de parte de Dios? Mire, hoy yo voy a comenzar una nueva serie de mensajes que le he titulado El Reino de Dios. El Reino de Dios. Usted no se la quiere perder. Y esta nueva serie de mensajes, hoy yo quiero dar apertura a esta serie con un mensaje que le titulo ¿Por qué la resurrección? Y si tú no entiendes la resurrección, no entiendes el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, yo quiero hablarte hoy ¿por qué la resurrección? Y mire, yo me acuerdo una vez cuando estaba en la universidad, yo tenía un profesor que era de español, de literatura, y él era bien filosófico, no era creyente, pero lo que le faltaba era un poquito para estar al lado del Señor, porque era un hombre que bien filosófico, era un hombre que usted lo veía con mucha paz. Y en una de nuestras conversaciones, él me dice lo siguiente, me dice, ya yo compré una lápida. Y yo me quedé, este está loco. Ya yo tengo una lápida, si no saben, la lápida es la piedra que ponen en la tumba cuando uno se muere. Y compré una lápida y ya puse mi nombre y ya yo puse el mensaje que quiero que la gente lea cuando pase por ahí y vea que aquí está el profesor enterrado. Y en ese momento yo me sorprendí y yo dije, ¿quién compraría una lápida? De hecho, me acuerdo en otra ocasión que mi papá hace muchos años me habló y me dijo, me dijo lo siguiente, me dijo, oye, ya compré un seguro de vida y quiero dejarte saber que todo está listo, el día que yo me muera ya todo está pago, yo no quiero darle una carga a ustedes. Y yo por una parte, papi, si tú no te vas a morir ahora, tranquilo, ¿para qué tú estás comprando eso? Pero por otra parte, bueno, ya los gastos están pagos, así que valen miles de dólares ahora enterrar a alguien. Pero la verdad, al principio me chocó y yo dije, wow, no había pensado en eso. Y la razón por qué quizás muchos de nosotros no compramos una lápida desde ahora, de hecho están más baratas ahora, de aquí a 20 años quizás van a estar más caras, así que aprovecha ahora. La razón por la cual yo no pensaba en eso, ¿sabes por qué? Porque muchos de nosotros no pensamos en la muerte. ¿Por qué? Porque si algo nosotros estamos buscando evadir es esa pregunta, ¿cuándo vamos a morir? Y una de las cosas que tenemos que entender es que todos vamos a morir. No pensamos en eso porque le tenemos miedo a la muerte, le tenemos miedo al tema de la muerte, le tenemos miedo cuando nos sentamos a discutir, a hacer planes, porque algún día vamos a fallecer. Y quiero decirte, todos los que estamos aquí, sin excepción a ninguno de los que está aquí, va a fallecer, desde el más pequeño hasta el más grande. Esto parece que es una palabra profética, pero no es una palabra profética, es simplemente la realidad. Todos vamos a morir. Ahora, hay dos cosas que son los regalos más grandes que nosotros hemos recibido. Número uno es la vida. El regalo más grande que tú puedes haber recibido es la vida. Cuando Dios un día sopló aliento de vida en el vientre de tu madre, eso fue el regalo más grande que tú has podido recibir, es la vida. ¿Y sabes cuál es el segundo regalo más grande que quizá tú no hayas pensado que hemos recibido? Es la muerte. Y algunos dicen, ¿qué está hablando el pastor aquí? ¿Sabe por qué? Porque si no hubiera muerte, nosotros íbamos a estar en un pecado eterno. Porque después que Adán pecó, a causa de la muerte, ahora había una oportunidad para ver un nuevo comienzo. Y si no hubiera muerte, nosotros íbamos a vivir en sufrimiento, en dolor, en angustia, en todo lo que propicionaba o en todo lo que causa el pecado en nuestras vidas. La muerte es la oportunidad de un nuevo comienzo. Yo sé que hay pocos aménes porque ustedes quieren seguir viviendo. Pero la muerte es la oportunidad para que nosotros podamos ahora experimentar una nueva vida gloriosa, más allá de lo que nosotros experimentamos aquí en la tierra. Claro, eso comienza cuando nosotros recibimos a Jesús como Salvador personal. El problema es que no entendemos eso porque no entendemos la resurrección.
Y como no entendemos la resurrección, no entendemos que uno de los regalos que nosotros podemos recibir es algún día nosotros que morir. ¿Sabes por qué? Porque vamos a experimentar resurrección. Y no hay amenes aquí hoy, pero yo te voy a explicar en el camino. Por eso es que quiero traerte y hoy quiero hablarte cuál es la importancia de la resurrección, o por qué nosotros tenemos que entender la razón por la cual Jesús resucitó. Y vaya conmigo a Isaías capítulo 53. El primer tema o el punto que quiero traer en esta hora es la resurrección de Jesús. Quiero explicar un poco acerca de la resurrección de Jesús. Y mantente ahí conectado, tú que nos estás viendo, porque hoy Dios va a traer una palabra para ti. Si Jesús no hubiera resucitado, el problema acerca del pecado no se hubiera resuelto. Eso era necesario que Jesús muriera. ¿Para qué? Para que entonces poder resolver el problema del pecado. La resurrección de Jesucristo es la promesa más grande que nosotros podemos recibir. La promesa más grande, más allá de tu ser prosperado, más allá de tu ser sano, más allá de tu ser libre, más allá de la casa, de aquellas cosas que quizás Dios ha hablado de tu vida, del ministerio. La promesa más grande es la resurrección. Es la resurrección. Y la resurrección de Jesús es la prueba más grande del poder de Dios en la humanidad. Vaya conmigo a Isaías capítulo 53, versículo 10. Dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Esto es hablando de Jesús. Esto hablando del proceso de la cruz. Con todo eso, Jesús quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá. Aquí está la promesa de la resurrección en la Biblia. Y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esto está hablando de Jesús. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces esto es importante porque cuando nosotros miramos la vida de Jesús, Jesús es el Mesías. Y de hecho Jesús, cuando estaba caminando sobre la faz de la tierra, Él estaba caminando en una profecía. De Él se había profetizado que iba a nacer de una virgen, que iba a caminar sobre la tierra, que no iba a conocer pecado, y que iba a sanar a muchos, que iba a libertar, que iba a hacer milagros, señales, prodigios, que iba a salir del linaje de David, que iba a nacer en Belén. Todas esas cosas se cumplieron, y mientras Él caminaba en la tierra, Él estaba viviendo una profecía. De hecho, Él mismo era una profecía en sí. Ahora, la profecía más grande que estaba por cumplirse era que iba a pasar por muchas situaciones, iba a ser conocido como varón de dolores, iba a tomar una cruz, iba a ser vituperado por nuestros pecados, iba a ser flagelado por nosotros y iba a morir en una cruz. Pero ¿sabes qué? No se iba a quedar en esa cruz, iba a ser puesto en una tumba, pero al tercer día iba a ser resucitado. Y yo quiero decirte algo, esa promesa tuvo cumplimiento. ¿Alguien le da un aplauso al Señor? Esto es poderoso. Esto es poderoso porque mira lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 21. Dice: a partir de entonces, aquel que era la profecía, aquel que estaba caminando entre medio de los hombres, dijo lo siguiente: Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles en manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Mire, esto es tremendo porque muchos Cristos ya habían venido diciendo que eran enviados de Dios. Él no había sido el primero. Habían algunos que se habían autoproclamado Cristos. Pero una de las cosas que, aunque ellos se habían proclamado Cristo, una de las cosas que quizás no podían decir era esto. O lo podían decir, pero no podían cumplirlo. Que iban a morir, pero iban a resucitar. Eran promesas que no podían cumplir. Y la única persona que profetizó sobre sí mismo que iba a morir y al tercer día iba a resucitar era ¿quién lo pudo hacer o quién era? Se llama Jesús. Mire, esto es como, yo tengo un amigo una vez que él dijo: voy a volar como Superman. Y yo, wow. Y él vino y se amarró un cordón, un cable en la cintura, lo amarró del techo de su casa y se tiró de las escaleras. Usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Se quedó guindando, luego se rompió el cable y cayó en el piso esplayado.
Y hay mucha gente que hace promesas o hicieron promesas de que eran el Cristo, pero les pasó como les pasó a mi amigo. Porque es algo imposible de hacer. Solamente el Hijo de Dios podía decir que iba a morir y al tercer día iba a resucitar. ¿Y sabes qué? Él lo hizo y Él resucitó y Él está vivo y Él vive en medio de su pueblo y vive por la eternidad. Ahora, la pregunta es, y la pregunta que hizo Jesús es la siguiente: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ese es el segundo punto que quiero traer en esta hora. Porque de eso depende que tú recibes de Él. De eso depende si el poder de la resurrección se manifiesta en tu vida. Y de eso depende algo que quiero explicarte en esta hora. Pero vamos a leer de Mateo capítulo 16, versículo 13, que es donde Él hace esta pregunta. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta pregunta muchas veces la pasamos por alto, pero es la pregunta quizás más importante que Dios va a hacer en tu vida. ¿Qué dices tú acerca del Hijo del Hombre? ¿Quién dices tú que Él es? Esta es la pregunta más importante en la vida de un ser humano. ¿Qué decimos de Jesús? Porque esto depende el resto de tu eternidad. Lo que nosotros digamos de quién es este hombre llamado Jesús. Y esto es importante, y déjame explicarte, quiero asentar unas bases rapidito. Cuando nosotros miramos en la historia y miramos en la época de Grecia, cuando estaban todos estos filósofos y estaban pensando en las diferentes formas de gobierno, en aquel tiempo los gobiernos que existían eran gobiernos de reinos, reinados, un rey absoluto, un hombre donde él tenía el poder absoluto y él decidía todas las cosas. Pero los filósofos en aquel tiempo, Sócrates, Platón, entre otros, ellos eran pensantes y se sentaron a pensar nuevas formas de gobiernos. Y entre esas formas de gobierno, ellos se inventaron algo que es como se le llama demócrata, que nosotros conocemos hoy como democracia. Y esto significa donde el pueblo es el que manda, el pueblo toma las decisiones. Y hay varias cosas en este gobierno que hacen contraste al gobierno de un reino donde un hombre reina. Porque en la democracia escogen un líder a través de votos. El pueblo se une completo y escogen a un líder a través de otros. No se preocupen, no le voy a hablar de los republicanos y los demócratas en esta hora, así que tenga paz. Pero vaya orando y que Dios le revele y vaya y vote. Entonces, ¿qué le quiero decir? Entonces, ellos inventaron esto llamado democracia. Y en la democracia, un líder es escogido a través de los votos del pueblo. Y no solamente eso, el presidente escoge un gabinete. Escoge un gabinete, y este gabinete que escoge es un grupo de personas que son expertos, que son unos delegados, que son personas asignadas. Y estas personas que son asignadas para unas tareas dan consejo al presidente o al gobernante de ese lugar y lo aconsejan, y entonces el presidente toma decisiones a través del consejo. Ahora hay una diferencia del reino. En el reino un rey no es escogido por sus ciudadanos, al contrario, el rey escoge sus ciudadanos. Es el rey el que decide quiénes van a ser sus ciudadanos. Y no solamente eso, estos ciudadanos se vuelven el gabinete del rey. Ellos se vuelven aquellos a los cuales Dios le asigna, o el rey le asigna una tarea específica para ellos trabajar y operar a favor de ese reino. Ahora, en vez del gabinete venir a aconsejar al presidente, en este gabinete del reino, este consejo, este grupo de personas, ellos vienen y reciben el consejo del rey y ellos hacen lo que el rey les manda hacer. Hay una diferencia entre todo eso. Y ustedes saben cuál fue el nombre que los griegos le pusieron a este gabinete, que luego los romanos, ellos tomaron la cultura de los griegos y afirmaron esa forma de gobierno. Ustedes saben cómo le llamaron. Bueno, esta palabra se deletrea de la siguiente forma: E-K-K-L-E-S-S-I-A. Y es la palabra griega eclesía, que cuando la traducimos al español es iglesia. Esto es importante entenderlo porque muchos de nosotros vemos la iglesia como una religión en vez de verla como el gabinete de Dios aquí en el cielo para establecer el reino de Dios. ¿Alguien está aquí, me está entendiendo? No somos una mera religión, no somos un grupo que simplemente se reúne los domingos. Somos la junta, somos el gobierno de Dios aquí en la tierra para establecer los decretos del rey. Nosotros operamos en una forma de gobierno de reino, no de democracia.
Ahora, ¿por qué yo te explico esto cuando te hablé de qué es lo que nosotros o quiénes dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Esto es importante porque solamente un rey podía establecer un gabinete. Un profeta no lo podía hacer, un sacerdote no lo podía hacer. Y si no entendemos eso, entonces no entendemos la función de nosotros como iglesia aquí en la tierra y quién es aquel que es el Hijo del Hombre. Para Jesús esta pregunta era importante porque él no se podía revelar de cierta forma hasta que sus discípulos no entendieran quién era él. Entonces le pregunta a los discípulos y los discípulos le contestan lo siguiente. En Mateo capítulo 16 versículo 14 dice: ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces él les dijo: ¿y vosotros? Le pregunta ahora mirando a los discípulos y le dice: ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres ¿qué? Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia, mi gobierno. Fíjate que Jesús usó el mismo término que usaron los griegos, que los romanos ahora seguían usando. ¿Para qué? Para que ellos entendieran la forma de reinado que él iba a establecer. Y le dio: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, Jesús no es un hombre religioso. Jesús no era cualquier profeta, Jesús no era cualquier sacerdote, Jesús era un rey, era el Mesías. Mesías significa el Cristo, el enviado, el ungido, el rey ungido de Dios. Usted tiene que entender esto, porque hasta que ellos no entendieran que era el rey, o simplemente lo vieran como un profeta, lo vieran como un sacerdote, ellos no podían recibir el gobierno y sobre ellos no podía ser establecida ¿qué? La iglesia, la eclesía, el gobierno de Dios para reinar aquí en la tierra a través de ti y a través de mí. No somos una religión donde simplemente nos reunimos para venir y sentirnos bien y luego salir y no entender el propósito de nosotros como iglesia. No, somos el gobierno de Dios aquí en la tierra para establecer la autoridad de Dios en la tierra. Es por eso que cuando usted tiene que entender esto, porque Jesús vino a la tierra con asuntos gubernamentales. Jesús vino en la tierra para establecer asuntos de gobiernos. Por eso cuando los fariseos lo arrestan y lo llevan ante la corte de los fariseos, ¿quiénes eran ellos? Sacerdotes. Y ellos le preguntaron a Jesús, y Jesús se quedó callado. Todas las preguntas que le hacían no les dijo nada, porque él no vino a atender los asuntos que los fariseos estaban atendiendo. Él vino a atender asuntos de gobierno, del reino de Dios. Entiéndame. Entonces se lo llevan de ahí y ahora lo llevan donde Pilato. Pilato era un rey y Pilato entendía cosas y asuntos de reino. Por eso cuando va donde Pilato, ahora a Pilato sí le habla. Porque Dios, entiende los asuntos de gobierno, aquellos no entienden y aquellos no tienen potestad para entender las cosas que yo vine a establecer en esta tierra. Y entonces cuestionan a Jesús. Y viene Pilato y le pregunta: ¿eres tú el rey? Y usted sabe lo que Jesús le contesta: ahora podemos hablar. Esta es la plataforma que yo hablo. Este es el asunto que yo hablo. Y Jesús le contesta: para eso he sido enviado. Yo no sé si algunos están entendiendo. Para eso yo he sido enviado a la tierra. Para eso he sido llamado. En Juan capítulo 18 versículo 17 le dice: para eso he nacido. Y ahí entonces afirma lo que aquellos estaban tratando de contestar o discutir con él. Y luego más adelante viene Pilato y le dice lo siguiente. Escucha bien, porque esto está tremendo. Pilato le dice: ¿tú sabes que yo tengo autoridad para quitarte la vida o dejarte vivo? Y Jesús le dice: déjame decirte algo. Toda autoridad que tú tienes, tú la tienes porque te ha sido dado desde el cielo. En otras palabras, tú tienes la autoridad porque mi Padre que está en los cielos te la dio. Por eso es que le dijo a Pedro: si yo quiero ahora, oro a mi Padre y Él puede enviar legiones de ángeles para acabar con todo este reino, porque Él era el Hijo del Rey. Y es por eso que Él se constituyó como el Cristo, el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores, para establecer un gobierno a través de tu vida y a través de mi vida en esta tierra. Y lo más importante, darle el aplauso a Dios si lo quieres dar.
Entonces, tú y yo no somos una religión. Tú y yo somos ¿qué? Somos los representantes del reino de Dios. Somos el gabinete de Dios. Somos los delegados de Dios aquí en la tierra. Somos la eclesía de Dios aquí en la tierra. ¿Alguien me está entendiendo? Somos la delegación, y una de las cosas más poderosas que dio Jesús acerca de esta delegación es que las puertas del Hades no prevalecerán contra esta delegación. Esto es importante. Si tú entiendes esto aquí, vamos a entender entonces la resurrección. Mira lo que dice Mateo 16, versículo 18, dice: y las puertas del Hades no prevalecerán, ¿qué? Contra ella. Y a ti, entonces le dice a Pedro en el versículo 19: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado ¿dónde? En los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que no dijesen que él era Jesucristo, Jesús el Cristo. Esto es tremendo. Cuando Dios le habla, o Jesús le habla a Pedro, le dijo: y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Entiéndase que la definición de Pedro es roca pequeña, pero él le dice, si él fuera a decir: Simón, ya tú no serás más Simón, ahora serás ¿qué? Pedro. Si lo fuéramos a decir en el español, le diría: ya tú no serás más Simón, ahora serás ¿qué? Roca. Y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Pero hay un contraste diferente, porque la definición de Pedro al principio es roca pequeña, pero cuando dice sobre esta roca, hay una definición que habla sobre una roca muy grande. Es como sobre un monte, sobre una roca grande. Sobre esta roca pequeña, a través de esta roca pequeña, yo voy a edificar que mi iglesia. Tú no serás más que Simón, serás Pedro, roca pequeña, y sobre esta roca grande, debo decir, ahora edifico que mi iglesia. Entiéndase que no era sobre Pedro como algunos creen, era sobre la revelación de que Jesús es el Cristo. Por eso era importante. Jesús les pregunta: ¿quiénes dicen vosotros que yo soy? Porque Jesús está tratando de ver si ellos pueden reconocer que Él es el Cristo, y dice: sobre esta revelación de que yo soy el Hijo de Dios y que soy el Cristo, que soy el Rey, entonces puede establecer el gobierno. Dale un aplauso a Dios, se lo quiere dar. Entonces sobre esta revelación yo puedo establecer que mi gobierno. Y lo más tremendo es que dice: las puertas del Hades no prevalecerán sobre esta revelación. Las puertas del infierno no prevalecerán. Ahora, esto es importante, porque cuando nosotros miramos la definición de lo que significa Hades, hay varias definiciones, y si nosotros no entendemos el contexto de esto, no podemos entender lo que Jesús estaba diciendo. ¿Sabe? Jesús estaba con los discípulos ahí. Ellos están bajo el imperio de Roma, están bajo este gobierno que es el gobierno más grande que había existido sobre la faz de la tierra. Era el nuevo orden mundial en aquel tiempo. Ellos gobernaban sobre el mundo entero. Y entonces Jesús lo que le estaba diciendo: las puertas del Hades no prevalecerán. O sea, Roma no puede prevalecer, la muerte no puede prevalecer contra este reino. Ahora, cuando hablamos Hades, hay gente que lo traduce como infierno, pero infierno en la Biblia tiene 3 definiciones. Y uno es Gehenna, que significa lugar de tormento. El otro es Seol, que significa lugar de fuego. Y el otro es Hades, que significa tumba. Entonces, cuando Jesús estaba diciendo las puertas del Hades no prevalecerán, estaba hablando de que la tumba no prevalecerá. Esto es importante porque los gobiernos podían simple permanecer hasta que murieran. En parte la muerte es buena, porque cuando no hay buenos gobernantes, pues sabemos que algún día van a morir. De hecho, la muerte es un ecualizador, porque llega un momento que gracias a la muerte pueden haber nuevos gobiernos. Porque si no, por eso es que la muerte es buena, porque termina con el pecado y da oportunidad a un nuevo comienzo en la justicia de Dios. Ahora los amenes están surgiendo un poco, ¿verdad? Cuando hablé que se mueren los gobernantes, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, cuando Jesús dice las puertas del Hades no prevalecerán, estaba hablando que la muerte no iba a detener este gobierno. Roma terminó, ¿por qué? Porque sus gobernantes murieron.
Persia terminó porque sus gobernantes murieron. Babilonia terminó porque sus gobernantes murieron. Y luego siguieron levantándose reinos y reinos y reinos y imperios a través del mundo, pero se terminaban. ¿Por qué? Porque sus gobernantes que morían. Pero ¿sabes qué? El gobierno de Dios lleva 2000 años. Alguien me está entendiendo. El gobierno de Dios lleva 2000 años. Y ¿sabes qué? No va a morir, sino que va a prevalecer, porque es un gobierno eterno. Sobre esta revelación de que yo soy el Cristo, las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Por qué? Porque Jesús había profetizado que iba a vencer la tumba, y como iba a vencer la tumba, su reino iba a ser un reino como eterno. Es por eso que se puede levantar los gobiernos, se puede levantar oposición, se puede levantar el diablo, pueden hacer las leyes que quieran hacer en contra de la iglesia, pero las puertas del Hades no van a alguien me está entendiendo. Pueden levantar leyes, pueden tratar de cerrar las puertas, pueden hacer una pandemia, pueden venir los guardias. ¿Sabes qué? El avivamiento más grande que está sucediendo en la tierra es en Irán y es en China, donde están anulando, tratando de anular la iglesia. Es donde más está creciendo, porque no hay gobierno terrenal que pueda detener la eclesía de Dios, la iglesia de Dios. ¿Por qué? Es un reino eterno. Las puertas, la muerte no puede detenerlo. No puede detenerlo. Hace muchos años, en un lugar en Bangladesh, al norte de India, proclamaron un edicto de que iba a ser nula el que proclamaran el ser cristianos, y todo el que dijera que era cristiano lo iban a matar. Y este hombre se convirtió al Señor y fue perseguido. Entonces allá en Bangladesh lo apresan a él y le dijeron: niega a Jesucristo. Lo meten preso y le dicen: niega a Jesucristo. Y él no negó a Jesucristo. Pues ¿qué hicieron? Buscaron a su familia, a su esposa y a sus hijos para que negara a Jesús. Y cuando buscan a su esposa y a sus hijos, le dicen: si no niegas a Jesucristo, hoy vamos a matar a sus hijos. Y él dijo: no lo voy a negar. Mataron a sus hijos delante de él. Luego al otro día le dijeron: si no niegas a Jesucristo, vamos a matar a tu esposa. Y ¿sabes qué? Él no dijo: no lo voy a negar. ¿Y sabes qué sucedió? Mataron a su esposa delante de él. Al tercer día le dijeron: si tú no niegas a Jesucristo, te vamos a matar a ti. Y él dijo: yo no voy a negar a Jesús. ¿Usted sabe por qué? Porque su esperanza, él no le tenía miedo a la muerte, porque su esperanza no estaba en esta tierra. Él sabía que la tumba no lo iba a tener ahí, sus hijos no iban a permanecer en la tumba, su esposa no iba a permanecer en la tumba, y él tampoco iba a permanecer en la tumba, porque había uno que había vencido la tumba. Pero todavía no aplaudo, todavía no. Y entonces, ¿sabes qué? La noche antes, sí, porque la noche, siento la unción de Dios, están recibiendo. La noche antes de matarlo, él desató un cántico y comenzó a cantar en aquella cárcel que él estaba. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Entonado. Es la unción, porque no lo practiqué. Entonces él cantó ese cántico, y esa noche, al otro día, lo mataron. ¿Y sabes qué pasó? Que ellos pensaban que ahí se iba a acabar el evangelio, iban a detener todo eso. Pero no se dieron cuenta que luego, al otro día, toda la cárcel estaba cantando: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Sabes qué? La muerte no puede detener este evangelio. La muerte no puede detener este reino. La tumba no prevalecerá contra... Alguien está aquí. La tumba no va a poder prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Las puertas del Hades no prevalecerán. Entonces usted entiende ahora
¿por qué? Es la pregunta, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Porque Él no vino simplemente como un profeta, como un sacerdote, Él vino como rey para establecer el reino. Usted ve Mahoma, vino como un profeta. Usted ve Buda, vino como un filósofo o alguien, pero Jesús vino como el Cristo. Mahoma, Buda no han resucitado, pero Cristo al tercer día resucitó y Él reina y venció la muerte. Dale fuerte el aplauso a Él. Entonces termino con esto y este es el último punto. La resurrección de Jesús es la evidencia de que Él tiene autoridad sobre la muerte. La resurrección de Jesús es la evidencia de que Él tiene autoridad sobre la muerte. Por eso cuando mueres puedes tener paz. Porque no estás muriendo, solo estás cambiando de lugar. Dile al que está a tu lado, algún día voy a cambiar de dirección. Algún día vamos a cambiar de dirección. Por eso es que Pablo dijo, no sé si en el espíritu o en la carne. ¿Por qué? Porque en algún momento él estuvo en el tercer cielo y no entendía si en la carne o en el espíritu, porque la carne es simplemente un estuche que nos permite estar aquí. Tú no eres eso que la gente está viendo, tú eres algo más grande. Es más, tu carne no puede contener la grandeza de quien tú eres. Por eso es que algún día tú tienes que morir, resucitar de nuevo para que Dios te dé un cuerpo glorificado y entonces tu carne pueda entonces resistir la gloria que Dios va a manifestar sobre ti. Esta es nuestra esperanza que nos debe de dar paz. Esta es la esperanza que nos da paz y esta es la promesa de Dios para nosotros. Isaías 53 versículo 12 dice: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. ¿Con quién va a repartir despojos? Con nosotros. Porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, habiendo Él llevado el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Y el versículo 1 del capítulo 54, si usted lo lee, dice: regocíjate. Regocíjate, eso es una palabra profética a aquellos que no daban a luz. ¿Quiénes están hablando? No está hablando simplemente sobre Israel, está hablando a aquellos que andaban en muertos, en delitos y en pecados, aquellos que un día ahora cuando morían no iban a poder resucitar. Ahora dice: regocíjate, porque vamos a poder resucitar en Cristo Jesús y serán más los hijos de las desoladas. Está hablando de los hijos de Jesucristo, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo. Aleluya. Entonces, quiero decirte, algún día vamos a morir. No importa quién sea, todos vamos a morir. No importa el dinero que tenga, la cuenta de banco, no importa cuántos ejercicios hagan, la dieta. No es que, olvídate de eso, vamos a dejar de hacer dieta porque ya nos vamos a morir. No, cuídate como quieras. Pero este es el miedo más grande que experimenta el ser humano, la muerte. Y una de las cosas que hay que entender, o varias de las cosas que hay que entender acerca de la muerte, es que la muerte nos toca a todos. Y la muerte nos hace a todos iguales. No importa si eres el presidente, no importa si eres el delegado más grande, no importa si eres el hombre más rico o el más pobre, a todos nos hace iguales. Todos algún día vamos a experimentar lo mismo. Nos hace iguales. Y la muerte es lo único que el ser humano no puede detener. No lo puedes detener, no lo puedes posponer, no lo puedes evitar, no lo puedes ignorar, no lo puedes desafiar. Y como te dije, es la solución final a algunos de los problemas. Ahora, es el miedo más grande, vuelvo y te repito, es el miedo más grande de todo ser humano. Y nada nos hace menos desesperanzados que la muerte. No puedes regresar de ella, no puedes traer a nadie de ella. Todos algún día vamos a pasar por ese proceso. Todos algún día. Lo único que podemos hacer acerca de la muerte, ¿sabes cuál es? ¿Sabes qué? Prepararnos. Lo único que puedes hacer es prepararte. Es tremendo porque hay gente que se compra seguros de vida, pero tú no lo vas a disfrutar. Yo compré un seguro de vida y yo le dije a mi esposa: cuando yo me muera vas a estar bien. Por lo menos ella es tan buena que dijo: no papi, ahora estoy mejor contigo. Yo, qué bueno, valgo más que el millón ese que vas a recibir si yo me muero. Pero ¿sabes qué? En Cristo no simplemente tú en la vida quizás tienes un seguro de vida,
Pero en Cristo tienes un seguro de muerte. Tienes un seguro de que si tú mueres en Cristo, tú sabes que hay una esperanza que vas a resucitar y vas a tener un cuerpo nuevo y glorificado. En Cristo puedes caminar en eternidad. Ese es el seguro de muerte. Hay gente que paga hasta mucho dinero dejando un seguro de vida, pero pocos se preocupan para tener un seguro de muerte. Y eso fue lo que Cristo vino a darnos, un seguro de muerte. Por eso la resurrección es importante. Por eso la resurrección de Jesucristo es importante. Jesús entregó su vida y resucitó por nosotros para que nosotros pudiéramos experimentar ahora vida eterna. Entonces, la respuesta de Dios a la muerte, ¿sabe cuál fue? La Pascua. Lo que estamos celebrando este fin de semana, la Pascua, es la respuesta de Dios a la muerte. Y es el sello que vence la muerte. La resurrección. Este domingo lo que estamos celebrando es el sello que vence la muerte, la resurrección. Déjame explicarte algo rapidito. Usted sabe que la muerte existió desde la creación. Lo único que no tenía poder. Estaba ahí, pero estaba muerta. La muerte estaba muerta. Dios le dice a Adán: aquí estás y puedes comer de todo, pero no puedes comer de ese árbol. Si comes de ese árbol, entonces morirás. O la muerte ya estaba en el Edén. Lo único que no tenía poder. ¿Qué fue lo que le dio poder a la muerte? La desobediencia. Y desobediencia significa pecado, significa rebeldía, significa caminar en contra de la voluntad de Dios, apartados de Dios. Adán vino y pecó, y a causa del pecado, entonces ¿qué? Ahora la muerte recibió ¿qué? Vida, recibió poder. Por eso es que la palabra establece que el poder de la muerte es ¿qué? El pecado. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces es importante entender eso, porque Primera de Corintios capítulo 15 dice la palabra que el poder del pecado, de la muerte, es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero tú y yo no podíamos cumplir la ley, solamente Jesús pudo cumplir toda la ley. Entonces Jesús, como ahora existía la muerte sobre la faz de la tierra y tú y yo nacimos de ella. Nacimos de un hombre y de una mujer que vivían en ¿qué? En este hombre que camina conforme al origen del primer Adán que pecó. Por eso nacemos y tenemos que morir a causa de ese pecado de Adán. Tenemos lo que algunos llaman el pecado original. Y ahora a causa de ese pecado, ahora viene Jesús y viene y camina sobre la faz de la tierra, pero caminó sin pecado. Por eso es que durante muchos años los sacerdotes tenían que presentar un cordero perfecto, tenía que ser sin manchas. Pero eso no quitaba el pecado de una vez y por toda la eternidad. Tenía que venir un hombre que representara ese cordero perfecto y sin manchas. Entonces mira esto, viene Jesús, caminó perfecto, sin mancha, obedeció todos los preceptos de la ley. Usted sabe que si Jesús un día no estaba en Getsemaní y toma los pecados del mundo, Él pudiera estar vivo todavía, porque Él era perfecto. La muerte no tenía autoridad sobre Él porque Él no había pecado. Por eso Jesús tuvo que nacer de una virgen. Y por eso Dios tuvo que poner su palabra, tuvo que poner una semilla que viniera de Dios como perfecta. Él nació sin pecado, Él no nació como tú y yo que nacimos del pecado original. Por eso tú y yo estamos destinados a morir. Pero Jesús no estaba destinado a morir en términos de su nacimiento. Ahora, Él viene un día y decide tomar todos los pecados del mundo entero. ¿Para qué? Para vencer el poder del pecado. ¿Y cuál es el poder? ¿A qué le da poder el pecado? Escúchame bien, ¿a qué le da poder el pecado? A la muerte. Entonces Jesús, estando en la cruz, tomó todos nuestros pecados. Y todo lo que causa el pecado causa enfermedad, causa división, causa maldad, causa corrupción, causa tantas cosas, idolatría, orgullo, causa muerte, homicidio, causa tantas cosas. Todo lo que representa y todo el resultado del pecado que da muerte, Jesús los tomó ese día en la cruz del Calvario. Es como si alguien viniera, metiera su mano y hiciera y tomara todos los pecados. Jesús los llevó. Toma los pecados, muere en la cruz porque alguien tenía que haber un sacrificio de sangre y ahora muere. Pero ¿sabes qué? Como Él murió sin pecado,
simplemente decidiendo tomar nuestros pecados, Él venció la ley. Y al vencer la ley, venció lo que le daba poder ¿a qué? Al pecado. Y entonces al vencer el pecado, venció lo que le daba poder ¿a qué? A la muerte. Y al tercer día pudo resucitar. Es por eso que María un día le dice: si estuvieras aquí, mi hermano hubiera resucitado. Y él le dice a María: ¿tú no entiendes? Yo soy la resurrección. Él le dice: no, yo sé que algún día va a resucitar. Y él le dice: no, tú no entiendes que aquí está la resurrección en sí misma. Aquí está el Rey resucitado, el que resucita a los muertos. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que viene a mí tendrá vida y tendrá ¿qué? Vida en abundancia. ¿Por qué? Porque la tumba no lo va a poder detener. Porque el Hades no lo va a poder detener. El pecado ya Dios quebrantó el poder del mismo y quebrantó el poder de la muerte, venciéndolo en la cruz. Y ahora tú y yo podemos experimentar resurrección. Es por eso que esto es importante, porque ahí comencé a hablarte del reino de Dios. Y lo único que te da acceso al reino de Dios, que es eterno y prevalece por encima de todas las cosas, es que nosotros recibamos el poder de la resurrección en nosotros. Porque dice: nadie que no haya nacido de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Entonces mi pregunta para ti hoy: ¿qué dices tú acerca de este hombre llamado Jesús?